yo les voy a hablar un poco en la misma línea que les venía contando el doctor Morillo, pero les voy a hablar más de dosis o gestión de esas dosis pues de nuestros pacientes en intervencionismo. Tengo otros slides también que no son solamente gestión de dosis de pacientes, sino de pronto también gestión de dosis de colaboradores. El contenido de la charla es gestión de dosis, pero para hablar de gestión de dosis necesitaremos hablar de niveles de referencia, y para hablar de niveles de referencia también hablamos de que un nivel de referencia se establece cuando tengo también una buena calidad de imagen, pero para llegar a calidad de la imagen tengo que haber arrancado por un buen control de calidad. Entonces, al final, el contenido de la charla va a ir de abajo hacia arriba. Entonces, hablando de control de calidad, yo quiero contarles rápidamente, no es la intención de la charla, pero contarles que en 2018, no hace mucho, hace 4 años, salió una nueva norma que entró en vigencia, de hecho, en 2019, que ya de cara al país establecía unos criterios que no teníamos hasta esa fecha, y era que por lo menos se estableció un protocolo de control de calidad en los equipos, ¿sí? Hasta el 2018 sí había otra norma de licenciamiento que hablaba de controles de calidad en los equipos, pero no decía que era un control de calidad o qué teníamos que hacer en un control de calidad. Por lo menos en 2018 ya la resolución 482 propone este documento del Organismo Internacional de Energía Atómica, que es protocolos de control de calidad en radiodiagnóstico, y particularmente en los equipos de fluoroscopía, pues tiene 15 pruebas. 15 pruebas que nosotros le hacemos a los equipos, donde se evalúan cosas desde la sala. Entonces se hacen unos estudios ambientales o radiometrías en las que evaluamos que los blindajes que tiene la sala estén adecuados, que no haya fuga del tubo. También evaluamos condiciones del equipo como el generador y el tubo de rayos X, que sí, bueno, no pasa tanto en intervencionismo, ¿sí? No tenemos la opción de seleccionar un kilovoltaje o un miliamperaje como si pues pasa en otras modalidades diagnósticas, pero igual se evalúa que el kilovoltaje que está mostrando el equipo realmente es el que se está entregando, el tiempo de exposición, la calidad del haz. También evaluamos dosis de radiación. Este, por ejemplo, es nuestro bebé, el consentido, el equipo más nuevo que tenemos es un angiógrafo biplano. Ahí estamos haciendo una prueba de dosis de radiación para los Combin CT que podemos hacer en este equipo. También evaluamos distintas cosas respecto de la calidad de imagen. Acá tengo algunas fotos. Este, por ejemplo, es el Phantom o uno de los Phantoms que utilizamos, Phantom o simulador físico, que tiene distintos insertos que nos permiten evaluar distintas cosas. Y estas son más o menos las imágenes que nosotros vemos y con las cuales evaluamos la calidad de imagen Phantom o la calidad de imagen desde un simulador. Porque es importante, yo aquí quiero mostrarles esto y seguramente no se ve mucho en esas imágenes. Y es porque a veces pasan cosas como estas. Este es un paciente de nosotros, o sea, un equipo que evaluó física médica, en el que en las pruebas de control de calidad pues no teníamos buena resolución de imagen. Evidentemente tocó volver a cargar el software del equipo, seguíamos teniendo este tipo de imágenes. Al final el tema pasó era que era un postproceso en las imágenes, y por eso no veíamos cosas como estas. Este es el resultado final de haber intervenido ese equipo. Por eso es, digamos, que tan importante pensar en la calidad de imagen, porque al final pues eso se va a ver reflejado en nuestros pacientes, ¿sí? O sea, fíjense que si tengo cosas como estas que no veo realmente nada, a diferencia de este, seguramente si estuviéramos en un monitor de grado médico lo veríamos mucho mejor, pero no más así, pues vemos la diferencia. Y con esa misma línea de calidad de imagen, ya el doctor Morillo hablaba de la magnificación o del tamaño del campo. Entonces, yo aquí les quiero mostrar cómo, o mostrarles la relación entre la magnificación, la dosis y la resolución, ¿sí? Ustedes ahí están viendo un video de nuestras pruebas y es como vamos cada vez aumentando la magnificación, o sea, haciendo el tamaño de campo más pequeño, ¿sí?
No es para que pues, nos detengamos a mirar cada una de esas imágenes, pero fíjense que hay dos círculos que están ahí resaltados, uno en la esquina superior de color verde, ahí me está mostrando el tamaño del campo, en pulgadas, en mi equipo. Y el círculo naranja me está mostrando la tasa de Kerman aire, haciendo exposiciones a ese mismo paciente. Y lo que tenemos es la gráfica que está acá, y ustedes pueden ver cómo a medida que aumenta la magnificación, o sea, que disminuye el tamaño del campo, si se fijan en la gráfica, aumenta la tasa de dosis que tiene que entregar el equipo. Y es algo de lo que decía el doctor Morillo. Cada vez que hacemos magnificación, estamos mejorando la resolución, ¿sí? Estamos concentrándolas, pero estamos dando más dosis de radiación. Entonces, son de los parámetros importantes a tener en cuenta pues a la hora de trabajar en intervencionismo. Bueno, ya les hablé entonces de los controles de calidad, a grosso modo lo que hacemos, que es básicamente garantizar que el equipo está en óptimas condiciones para poder trabajar y cómo varios de los parámetros físicos y en el caso particular anterior, como la magnificación, por ejemplo, en el equipo, pues afecta la dosis que le entregamos a nuestros pacientes. Y pasamos pues al tema importante de la charla, que es niveles de referencia. Un nivel de referencia, de pronto como tratamos de, o trato de ejemplificar acá, no es esto, ¿sí? No es un valor límite, ¿sí? No es un número el cual yo no deba superar. Por el contrario, un valor de referencia o un nivel de referencia es algo como esto. Es un rango en el que yo como institución o un equipo particular, digamos, tiene un valor típico para un mismo procedimiento en condiciones particulares, ¿sí? Y esto nos pone un poco en apuros cuando hablamos en intervencionismo, porque es que intervencionismo es muy difícil de estandarizar, ¿sí? Si de pronto hablamos de una placa de tórax o si hablamos de una tomografía, entonces uno sabe que siempre pone casi los mismos parámetros y es muy raro que uno cambie los parámetros de técnica si va a ser un TAC. Uno tiene el protocolo por defecto de TAC, tal vez estandarizado por rangos de edad, eso sí, pero si es un paciente adulto, pues generalmente uno tiene los kilovoltajes fijos y el equipo es el que varía el miliamperaje, pero casi siempre uno tiene un valor de dosis típico para un estudio en particular, mientras que en hemodinamia, pues el hemodinamista no sabe a qué se va a enfrentar, o sea, él sabe que tiene un procedimiento, pero el procedimiento puede que sea lo que dice el doctor, se demoró 5 segundos, pero si el paciente se complicó, de pronto no fueron 5 segundos de fluoroscopía, sino que fueron 10 minutos o 1 hora o más de 2 horas, como el que nos mostró el doctor Morillo. Entonces, en intervencionismo es muy difícil hablar de niveles de referencia, ¿sí? Pues lo que necesitaremos es un estadístico muy grande para poder decir, bueno, mis procedimientos están más o menos dentro de este rango, pues con una desviación estándar o con una incertidumbre más grande que tal vez que en otros procedimientos. Vuelvo a traer a colación la resolución 482 y es porque esos niveles de referencia nos los pidió esa resolución. Eso no existía hasta 2018 y es algo que por regulación o por habilitación debemos tener. ¿Cuáles son los valores típicos de dosis que entregamos en nuestros procedimientos a nuestros pacientes? ¿Qué otras cosas nuevas nos pidió? Nos pidió dosímetro de cristalino, esto es solamente ahí un bonus track. Curso de protección radiológica, antes teníamos un carnet, ahora hacemos un curso de protección radiológica y bueno, que hay protocolos de control de calidad. Esto es lo que dice la norma frente a niveles de referencia, pero es básicamente lo que les decía, o sea, es un valor típico de una práctica específica y que no es un valor único en el tiempo. Yo hoy puedo tener un valor de referencia y al final lo que busca establecer esos niveles de referencia o la filosofía de la norma es que uno pueda establecer procesos de optimización a partir de conocer sus propios valores y de pronto, si ya conozco mis valores, poder compararme, no sé, contra la literatura, si no tengo datos anteriores o datos de otras instituciones similares y mirar qué tan bien estoy haciendo mi práctica, si puedo mejorar y bueno, tener básicamente pues, seguimientos. Este es un ejemplo no de intervencionismo, este es un ejemplo de una de nuestras cámaras, por ejemplo, para estudios de tórax, cada uno de esos punticos
que ustedes ven ahí es una placa de tórax que se ejecutó en este rango de tiempo desde 2019 hasta 2021. Pero bueno, de nuevo, entrando a intervencionismo, entonces ya el doctor Morillo también nos hablaba de, hay varios elementos o varios indicadores que los equipos nos entregan de cara a la dosis del paciente. Ninguno de estos, reitero como lo dice el doctor, es la dosis propia que recibe el paciente, pero sí son indicadores de la dosis. Y generalmente entonces utilizamos estos tres. Utilizamos el DAP, que es el producto dosis área, utilizamos el Kerman-Aire en el punto de referencia intervencionista, ya vamos a ver, y el tiempo de fluoroscopía. Esos son los tres índices de dosis que generalmente usamos. Entonces ya el doctor Morillo nos contaba que el DAP es el producto, o sea, la multiplicación de la dosis que está saliendo, es básicamente todo lo que está saliendo del tubo, ¿sí? ¿Cómo se mide el DAP? Generalmente hay un detector justo a la salida del tubo y ese detector lo que hace es censar todo lo que está saliendo. Es dosis área y es porque uno debería medirlo independiente del punto donde lo mida. Si yo tengo una cámara, pues tendré que multiplicarlo por el tamaño del campo que estoy irradiando. El DAP tiene una particularidad y es que bueno, volvamos un poco a los principios de protección radiológica y es, ¿se acuerdan que nos dicen que la dosis decrece con el inverso al cuadrado de la distancia? ¿Cierto? Entonces, si yo evaluara solamente este mismo punto amarillo, acá sobre el paciente, en la entrada del paciente, claro, yo diría, tengo que afectar la dosis que estaría recibiendo en este punto por el inverso al cuadrado de la distancia, pero realmente eso pasa es porque la radiación se va distribuyendo. Fíjense que si aquí salió, no sé, en un área de, digamos, 5 por 5, aquí lo va a tener un área de 20 por 20. O sea, realmente toda la radiación que está saliendo del tubo sí está incidiendo sobre el paciente, independiente de qué tan lejos o qué tan cerca esté yo del paciente. Entonces, una de las ventajas del DAP es que es independiente de la distancia, ¿sí? Y bueno. Y es un buen indicador, que es lo que decía el doctor Morillo, cuando hablamos de poder establecer qué tanta dosis salió del tubo, pues toda esa dosis finalmente la recibió el paciente, no toda se quedó en él, o sea, bueno, ahí ya entran otras cosas que uno tendría que mirar, pero bueno, es uno de los indicadores que tenemos, es básicamente qué sale del tubo. Otro de los indicadores es el kerma, que eso sí es la dosis no medida en toda el área, sino el kerma se mide es aquí, en el punto, solo en un punto, que es justo en la superficie del paciente. Se supone que lo medimos en piel. El punto de referencia intervencionista está definido teóricamente como 15 centímetros hacia el tubo, o sea, abajo del isocentro, suponiendo que el isocentro de la máquina está justo coincide con el isocentro del paciente, entonces suponemos que ese paciente tiene, no sé, más o menos 30 centímetros de espesor y vamos a medir es 15 centímetros abajo de ese punto de referencia. Ahí es un cálculo teórico que hace el equipo y dice, bueno, yo estoy entregando esto de dosis que estoy midiendo en el DAP, o sea que realmente dependiendo de la distancia o de la posición de la camilla y demás, él va a decir, en este punto de referencia estoy entregando esta cantidad de dosis, que es el kerma, que es dosis en aire, es una dosis teórica o calculada a partir de los parámetros que estoy poniendo en el equipo. Y el tercero es el tiempo de fluoroscopía, que todos los equipos también nos lo referencian. Y hay algunas alarmas, por ejemplo, todos los equipos deben generar una alarma sonora una vez completa 5 minutos de fluoroscopía, con el objeto de alertar al especialista de que pues, ya lleva cierto tiempo. Listo. Ya hablando de los indicadores y de las cosas que generalmente medimos, entonces miremos cómo hacemos para realmente llevar un indicador de dosis o la gestión de la dosis de nuestros pacientes. Y aquí también surgen unas preguntas y es, bueno, la modalidad, estamos hablando de intervencionismo, pero ¿qué metodología usar? Por ejemplo, ¿cuál de esos tres
me sirve más si mi equipo no entrega los 3, ¿sí? Los equipos nuevos seguramente sí me entregan esos 3 valores, pero hay equipos que no entregaban el DAP, por ejemplo, solamente el KERMA. Entonces, ¿qué hago? ¿Con qué me quedo? O las unidades así uno no crea, son un dolor de cabeza. Y tengo algo acá bien importante sobre lo que vamos a profundizar más adelante, que es el reporte estructurado de dosis. Si uno tiene el reporte estructurado de dosis y tiene un software que le permita gestionarlo, pues ya tiene casi todo. Este es uno de los ejemplos, este es mi ejemplo, de las dosis, o más bien más de las dosis de las unidades. Y es que es realmente un dolor de cabeza poder estandarizar a veces, porque fíjense que, no sé, estos son 2 equipos Siemens, son 2 arcos en C, pero este equipo, por ejemplo, hablando del DAP, me lo entregan unidades de microgray por metro cuadrado. En cambio, este otro, que también es un arco en C Siemens, me lo entregan centigray por centímetro cuadrado. Estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Pero no es tan fácil si yo tengo que interactuar con varias personas y estoy hablando de distancia y de pronto alguien me dice, ay, sí, es que usted está a 0.001 kilómetro de llegar a la puerta. Y el otro me dice, ah, sí, es que usted está a 3 metros de llegar a la puerta. Y otro me dice, ah, es que usted está a 10.000 centímetros de llegar a la puerta. Todos están hablando de pronto de lo mismo, pero no es tan fácil en el día a día estar haciendo conversiones y multiplicando y demás. Y esas son, por ejemplo, cosas básicas que le generan a uno dolores de cabeza. Estos, en cambio, son 2 equipos Philips que nos pasa. Entonces, por ejemplo, aquí el DAP está en gray por centímetro cuadrado y en este otro está en miligray por centímetro cuadrado. Entonces, son a veces cosas básicas que así uno crea que son triviales, créame que a veces no es tan sencillo con las casas comerciales. Y les hablaba del reporte estructurado de dosis, que es algo muy importante, y es a lo que uno debería apuntar. Los equipos ahora deberían ya entregar un reporte estructurado de dosis. Un reporte estructurado de dosis, y aquí dice, esto no es igual a este CP, es una captura de pantalla. Acá nosotros estamos viendo a su derecha una captura de pantalla. Este es el reporte, por cierto, muy bonito, por ejemplo, que nos entrega nuestro último equipo, en el que viene todo el detalle. Y esta es solamente la primera página. Entonces nosotros aquí tenemos el DAP total, ¿sí? Y tenemos además el DAP discriminado por fluoroscopía y el DAP discriminado si hicimos imágenes. Tenemos el Kerman aire, ¿sí? Como mi equipo es biplano, entonces me entrega también un discriminado para cada uno de los 2 tubos, que serían estos numeritos que están aquí abajo, este 511 y estos 159. Y el otro indicador de dosis, que es este de acá, que es el tiempo. En este procedimiento, el intervencionista tardó 42 minutos. O sea, el tubo estuvo encendido durante 42 minutos. Es importante tener presente que no es lo mismo esta captura secundaria o esta captura de imagen a un reporte estructurado. Un reporte estructurado es algo como esto. Así como todas las imágenes DICOM tienen un montón de metadatos detrás, y un montón de numeritos allá, pasa lo mismo con un reporte estructurado. Todos estos números que me está mostrando aquí en una foto muy bonitos, deberían estar cada uno explícitamente en un encabezado específico, que si uno tiene una forma de extraer esos datos, ya sabe que es la dirección de cada uno de esos datos. Y yo sé, sí, en la calle 70A, número 92, allá ve José Agustín Daza, y esa es la única posición donde lo voy a encontrar. Entonces yo debería saber que en el encabezado de ICON 0.00181234, ahí siempre voy a encontrar el tiempo total de exposición en una fluoroscopía. Y así digamos que es mucho más sencillo. Es algo como esto, ¿sí? Uno necesitaría, todos esos datos deberían estar en ese reporte estructurado que migra, digamos que por detrás de la imagen. Otra cosa importante es que ellos no andan juntos siempre, son independientes. Puede que yo tenga la captura secundaria y no tenga reporte estructurado de dosis. Entonces, bueno, me quedo con una parte, tengo la información, pero si yo quisiera extraer esto, pues la única forma de extraerlo es manualmente. O sea, me toca ir y anotar esos datos de esa foto bonita, pero no tengo una forma, digamos que fácil y además a prueba de errores, como poder ir a jalar esa información automáticamente.
Y bueno, contarles un poco todo eso y contarles qué es lo que hacemos nosotros. Nosotros hoy estamos como en esa intersección de hacer las cosas todavía a mano, ¿sí? Y ya esperamos migrar dentro de poco a un sistema de gestión de dosis que nos permita trabajar a partir de esos reportes estructurados que ya tenemos en algunos equipos. Entonces, hoy lo que nosotros tenemos es un Excel en el que vamos y cogemos los datos uno a uno de los pacientes y anotamos un montón de cosas, registramos. El tipo de modalidad, pues en este caso es XA, que es angiografía. Anotamos, muchos de estos no los anotamos manualmente, sino que los extraemos del servidor, y los que sí o sí tenemos que anotar a mano son estos de acá. El kerma en aire, el DAP y el tiempo, ¿sí? Los otros sí los puedo descargar desde el sistema para tener después cosas como estos que sí son mis niveles de referencia, ¿sí? Entonces es una tablita en la que tengo caracterizados mis procedimientos a partir de, pues, de la estadística de los pacientes que voy haciendo. ¿Y qué podemos hacer? Pues podemos evaluar después, no sé, volúmenes por tipo de procedimiento, por tipo de indicador, por equipo, por especialista, por tecnólogo. Acá, por ejemplo, les estoy mostrando, acá tengo un filtro en el que estoy mostrando los procedimientos de mayor a menor en exposición, filtrados a partir del promedio de kerma en aire. Entonces, yo les podría decir que en los datos del año pasado de nuestros procedimientos, la paracentesis percutánea fue la que en promedio entregó más dosis. Les podría decir que también dentro de los que entregan más dosis están las quimioembolizaciones, arteriografía de vasos. Bueno, digamos que ahí ustedes lo pueden ver. Con esto entonces uno puede caracterizar su práctica. Y acá también entonces, por ejemplo, tengo gráficas por volumen de estudios. Entonces, ¿qué es lo más frecuente? Lo más frecuente que nosotros hacemos es, de cara al código CUPS, es colocación de otros dispositivos. Y lo que sigue es revisión de catéter. Y bueno, también puedo filtrar por los tecnólogos y puedo evaluar qué dosis. También puedo cruzar la dosis que recibió un trabajador con el número de procedimientos a los que estuvo. Estas grafiquitas de aquí de pronto no se ven muy bien, pero son unas gráficas de cajón y bigotes en las que están los datos consolidados para los procedimientos más frecuentes. Esta es otra, dentro de esos mismos Excel, uno puede hacer cosas como estas que son dashboard, en las que consolida uno los datos y después puede filtrar. Aquí, por ejemplo, tenemos a partir del índice de masa corporal, podríamos filtrar por tipo de procedimiento. Acá les puedo mostrar, no sé, total de datos recolectados para los trabajadores. Bueno, este es un caso de nuestros 3 intervencionistas. Cuál es la dosis promedio que recibió por cada uno de esos procedimientos, y en esos pacientes cuál fue el kerma promedio que se entregó y cuál fue el DAP promedio, el DAP acumulado que se entregó para los distintos grupos por índice de masa corporal de nuestros pacientes. Y aquí de pronto se pone interesante la cosa, y es, estos son datos de nosotros de cateterismos cardíacos, nuestros niveles de referencia, y esta es la foto que teníamos en 2019, esta es nuestra foto en 2021, y esta es nuestra foto en 2022, para 2 estudios, que es la arteriografía coronaria y la arteriografía coronaria con angioplastia. ¿Qué podemos ver acá? Y acá algo muy importante, algo que nos ayudó muchísimo, es el ingreso de este nuevo equipo, y no solamente de ese nuevo equipo, sino de Clarity, porque además nosotros tenemos 2 angiógrafos, ambos ahora tienen pues la tecnología Clarity, y eso es evidente, de hecho muy evidente. A veces me pasa algo, y es que hoy hablaba con Claudia, que es el otro físico médico del departamento, y nosotros tenemos todos esos datos ahí, los vamos colectando, y en el día a día uno no tiene tanto tiempo de pronto de ponerse juicioso a estudiarlos. Y cuando tenemos que hacer estas presentaciones, a veces nos damos cuenta de estas cosas.
Y esta mañana le decía como, mira lo que hemos hecho, o pues lo que hace el servicio, y es que realmente pues, el impacto del equipo seguramente es muy importante, pero si me comparo contra 2019, que es antes del equipo, mi equipo entró en 2020, entonces no lo tengo ahí porque tendría que tener unos meses antes del equipo y meses después, entonces digamos que es más claro verlo así, antes y después del equipo, pues tenemos reducciones de dosis al paciente de orden del 70%. Y entonces, lo que les decía, si ustedes tienen datos y no tienen más de pronto para compararse ustedes mismos contra años anteriores o otros equipos, pues también pueden ir a la literatura y decir, oiga, yo versus el mundo, ¿cómo estoy? Acá nosotros entonces también tenemos una comparación frente a varios artículos de la literatura para esos cateterismos. ¿Sí? Y pues bueno, cuando uno mira esos datos, pues ve la gráfica y dice, oiga, estamos bastante bien, o sea, estamos dentro de lo que hace la gente. Otra cosa también importante es, ya les hablaba yo de la dosimetría de cristalino, y ustedes dirán, bueno, gestión de dosis, yo les podría decir gestión de dosis de los trabajadores. Estos son mis datos o los datos de la fundación. Creo que se le acabó la batería a esto. De las dosimetrías de cristalino. La norma empezó en 2018, se publicó y entró en vigencia en 2019. Nosotros empezamos con dosimetría de cristalino mucho antes, en 2016 ya empezamos con la dosimetría de cristalino, y aquí tengo pues, algunos de nuestros colaboradores, pero también es muy evidente cómo el ingreso del equipo o los datos que veía, por ejemplo, en los cateterismos son consistentes contra las dosis que también recibe el trabajador. Si el paciente recibe menos dosis, menos radiación dispersa y asimismo menos dosis va a recibir cada uno de nuestros colaboradores. De aquí este porcentaje de reducción está calculado es a partir de estas últimas dos filas de esta gráfica, de esta tabla, perdón, y es el promedio de 2016 a 2019, nuevamente antes del ingreso del equipo, y el promedio de las lecturas acumuladas del año de estos colaboradores de 2020 a 2022. Entonces también es bastante evidente el impacto que tuvimos de cara no solamente a la reducción de dosis de nuestros pacientes, sino también a la reducción de dosis de nuestros colaboradores. Bueno, hemos hablado de los indicadores de dosis y entonces yo aquí quiero mostrarles algo también en lo que estamos trabajando y es, en el mundo tampoco hay muchos datos, ¿sí? El doctor Morillo nos mostraba algunos valores que tenemos establecidos como umbrales, sin embargo, la documentación de pacientes que tienen esas complicaciones después de los procedimientos de intervencionismo es muy baja. Ahorita, en este momento, el Organismo Internacional de Energía Atómica tiene un proyecto abierto de orden mundial en el que invita a las instituciones, o las invito a participar desde el principio de año de este año, en poder aumentar esa base de datos y recolectar información sobre seguimientos de pacientes que superan ciertos umbrales. Ellos proponen 5 criterios para seguimiento de pacientes. Entonces ellos nos dicen el peak skin dose, que es el que también nos mencionaba el doctor Morillo, que sería la dosis en piel, pero en un único punto. Ya ahorita tengo una diapositiva que de pronto nos ayuda a comprender esto un poco mejor. Y ellos dicen, si usted tiene una dosis superior a 3 Gray o a 3000 miligray, que es el valor que generalmente nos entregan los angiógrafos, si tengo una dosis superior a 3000 debería hacerle seguimiento. Si tengo un Kerman aire superior a 5000 debería hacerle seguimiento. Si tengo Kerman aire superior a 500 también. En cambio, si tengo fluoroscopías por encima de 60 minutos también, y si tengo también múltiples procedimientos de fluoroscopía en un periodo de un mes. Y bueno, hay unas tablas parecidas a las que nos mostraba el doctor Morillo, ¿cierto? Que a partir de ciertos umbrales puede haber eritema o puede haber depilación, ¿cierto? Y cómo va creciendo eso, aunque pues nosotros de pronto estaremos como, sea mucho en la tercera fila, o sea, no vamos a tener
efectos como la muerte que ya nos contaba el doctor Morillo. Y esto también nos lo mostraba él, y es qué cosas hacemos nosotros. Nosotros entonces registramos en nuestros reportes, nuestros especialistas registran siempre los 3 indicadores de dosis: el kerma en aire acumulado, el producto dosis área y el tiempo de fluoroscopía. Y esto es algo de lo que nosotros hacemos. Nosotros adoptamos algunos de esos, estamos en ese proceso de establecer tanto los criterios de seguimiento a partir de esas recomendaciones internacionales, y más que establecer los criterios es cómo vamos a hacer esos seguimientos, que a veces no es una tarea tan fácil, y uno creería, de nuevo, hay cosas que uno piensa que son triviales, y uno diría, bueno, llame al paciente al mes y lo revisa. Sí, llame al paciente al mes, pero como decía el doctor Morillo, pues ellos ven al paciente una vez y él no es el médico tratante. O sea, el paciente no vuelve después de que se hizo su procedimiento, o si lo llamamos al mes, entonces, no sé, necesita una autorización, necesita otra orden médica para esa valoración, cómo se gestiona eso con el seguro, si ese seguro no tiene convenio. Bueno, son un montón de cosas que de pronto uno a veces no tiene presentes y que uno dice, bueno, pues es fácil, llámelo y que venga y lo revisamos al mes. Pero no, al final en el día a día, o por lo menos para nuestra realidad del país, no es tan trivial. Bueno, entonces nosotros tenemos básicamente casi los mismos parámetros. El PDA es el mismo de 500. Tenemos, ya se me acabó el tiempo, pero bueno, el tecnólogo nos ayuda a registrar estos datos y tenemos una alerta manual. ¿A qué queremos llegar? En este momento estamos adquiriendo un software que nos va a permitir gestionar esos reportes de dosis estructurados y jalar toda esa información automáticamente, que nos generaría alertas automáticas, que además nos podría permitir evaluar el peak skin dose a partir de esos reportes estructurados. Yo les mostraba solo la primera página, vienen en cosas como estas. Entonces, para cada imagen que se hizo, le dice qué angulación tuvo, cuál era la distancia del foco a la mesa, qué parámetros usó, qué kilovoltaje, qué kerma, qué DAP, qué tiempo. Entonces, si yo tengo todos esos datos, pues ahora pues es muy fácil. Cada uno o algunos de estos software lo que hace es que sí le permite de pronto al usuario poder establecer mapas de calor y decir, oiga, la dosis estuvo más concentrada de, no sé, de esos 60 minutos de fluoroscopía, realmente 40 estuvieron concentrados en este punto y los otros 20 estuvieron distribuidos en otras partes del cuerpo. Bueno, también nos permitiría tener como pasaporte histórico de las dosis del paciente, y eso era lo que yo les quería mostrar. Muchas gracias.